Entonces, hoy vemos literatura griega. Como ya sabemos y recordamos un poquito el periodo de la literatura clasicismo griego, el periodo épico, esta literatura se caracterizó, uno, por haber sido el modelo para todas las literaturas que vienen después. Por esa razón se le considera como clásico, es el clasicismo, ¿no es cierto? Recordemos que el clasicismo tiene dos grandes vertientes, la vertiente oriental, que es mucho más antigua, y la vertiente occidental. Con respecto a lo que es el teatro, en la épica tenemos referentes antiguos en la literatura oriental, como es el caso, por ejemplo, de la epopeya de Gilgamesh, de la cultura caldeo-asiria. Tenemos lo que corresponde al Ramayana dentro de la cultura india. Tenemos también de repente al Mahabharata, una de las epopeyas más extensas del mundo, ¿no? Entre otras obras que vamos a desarrollar. Y en el caso del teatro griego, el teatro también tiene un antecedente oriental. El antecedente oriental se da en Japón, aquel conocido como el teatro No. El teatro No es un teatro que se desarrolló en Japón, pero carecía de diálogos. Era un teatro generalmente ritual, que era mudo, ¿ya? Se hacía con representaciones de vestuarios muy vistosos, con uso de máscaras, que lo hace bastante cercano al teatro griego que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces tenemos precedentes orientales en Japón con el teatro No, y vamos a ver en el caso del clasicismo griego, en el teatro específicamente, cómo surge en Grecia y más tarde, ya de forma tardía, en Roma, cómo se representa este teatro. ¿Bien? Por favor, todos entonces deben sacar sus cuadernos de apuntes y deben tomar nota de lo más relevante, lo más importante de la explicación que estamos dando. Todos deben tomar nota. Esos apuntes, esas notas, no van a copiar diapositivas, nada. Lo que yo voy a revisar son sus apuntes y sus notas. Deben apuntar lo más importante, lo más relevante. Eso es lo que voy a revisar continuamente en todas las clases. Ya sabemos, con una correcta ortografía. ¿Bien? El objetivo general de esta clase es comparar la obra de los tres grandes trágicos. En este caso tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Esa es nuestra finalidad, comparar la obra de estos tres. ¿Qué características importantes o relevantes van a tener ellos y cómo se diferencian sus obras en sí? Vamos a abarcar el contenido que es el clasicismo griego, la historia, la tragedia, es decir, de lo que es el teatro en sí. Vamos a ver dentro de la tragedia a Esquilo, a Sófocles y Eurípides, y en la comedia, por supuesto, al gran Aristófanes. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Bien? Veamos. Clasicismo griego. Primero recordemos los periodos de la literatura. Esta misma diapositiva ya se encontraba en la clase anterior, donde veían ustedes lo que es referente al clasicismo universal, pero solamente en su fase épica. Anteriormente se ha visto la épica, ¿no? En sus dos vertientes. La épica heroica de Homero, en la cual se resaltan las hazañas de los grandes héroes clásicos, y sobre todo van a resaltar las cualidades como guerreros. Eso es lo importante dentro de la épica heroica. Mientras que en la épica didáctica vamos a ver, pues, a resaltar siempre una enseñanza, es decir, nos narra hazañas de grandes héroes también, pero con la finalidad de enseñarnos alguna cosa. Generalmente son valores morales o de repente aspectos mitológicos, porque recordemos que la épica es narrar hazañas de grandes héroes, pero con referencia siempre a los elementos cosmogónicos y mitológicos. Es un elemento constante en la literatura de la épica. Hay referencia cosmogónica y mitológica. Los dioses intervienen constantemente en las narraciones épicas, ya sea como protagonistas o como personajes secundarios, pero necesariamente hay intervención divina. Eso es lo que hace básicamente una epopeya, la intervención divina, los elementos históricos que se incluyen en estos. Entonces no te olvides la épica heroica de Homero y la épica didáctica de Hesiodo. ¿Ya? Son los dos tipos de épica que hemos visto la semana pasada. Te lo estoy recordando porque cuando se activen los repasitos,
va a ser importante que recuerdes esos aspectos que estamos mencionando. Bien. Veíamos también, por otro lado, lo que es la lírica. En la lírica, el desarrollo pues fue diverso, pero destacó mucho Safo de Lesbos como la primera poetisa del mundo, ¿no? En Japón también hubo el desarrollo de la literatura femenina a través de diferentes autoras, porque en ese caso no era tan restringido para ellas, a pese al tipo de cultura que conocemos en Japón, pero no era muy restringido en el periodo clásico. En Grecia de igual forma, ¿no? Por eso Safo de Lesbos pudo destacar en este periodo, con su obra Epitalamios, donde destacan pues sus famosas odas. Y sobre todo, en esto va a destacar su Oda al Amor, o también llamada Oda a Afrodita, ¿no es cierto? Píndaro, también recordemos, con sus 44 epinicios. Él también escribe odas, pero en este caso las odas de Píndaro son odas por encargo. Lo que él quería hacer es hacer ver pues las virtudes de la aristocracia. Y la mayor parte de esta gente aristocrática era muchos atletas, por ejemplo, artistas, filósofos y demás. Y lo que ellos querían pues es ensalzar sus virtudes. Y como les mencioné anteriormente, donde todo el mundo veía defectos, él solamente encontraba las más grandes de las virtudes. Lo que quería hacer en sí era enaltecer la clase aristocrática, que mucha gente pues las veía con malos ojos porque por su posición acomodada existían muchas diferencias entre esta clase y entre el pueblo. Lo que él quería hacer es acercarlos un poco más o hacerlos ver con grandes virtudes y no como las personas soberbias de poco interés para el populorum, en otras palabras, ¿no? Es lo que quería lograr Píndaro. Más que nada es un matiz político, propiamente dicho. Y ahora sí vamos a ver lo que es el periodo ático. El periodo ático debe su nombre ático a la ciudad de Atenas. A ello lleva su nombre, ¿ya? A Atenas. Y generalmente las obras que se van a desarrollar en este periodo, los escenarios van a ser aquí, van a ser Atenas. A diferencia del jónico, donde podíamos ver escenarios diversos, usualmente hay una referencia constante a Esparta y su esplendor, ¿no? Entre otros escenarios que se mencionan tanto en Iliada como en Odisea. También en Batracomiomaquia, en el Margites y demás. Pero aquí el periodo ático se centra en Atenas, por eso es llamado ático. Cuando nosotros escuchamos la palabra ático, ¿qué se nos viene a la cabeza? Una habitación de una casa, ¿no es cierto? Que es el ático. ¿Y el ático qué es? Es el lugar más alto de la casa, claro. Entonces, de igual manera, en este caso, Atenas debe su nombre a ello, a su posición por altura, que se refiere, geográficamente hablando. Y por eso la referencia a Atenas con la palabra ático. Este periodo es el periodo de esplendor griego, ¿ya? Que se dio aproximadamente entre el siglo V antes de Cristo y el siglo III antes de Cristo. Aproximadamente fue el desarrollo de lo que es el periodo ático. A este periodo, que es el esplendor, el siglo de oro griego, como quieran denominarlo, se le conoce también como el siglo de Pericles, porque fue gracias a este gobernante que se pudo llevar a cabo el teatro griego como lo conocemos, como lo concebimos hoy en día. Entonces, esto es por el siglo de Pericles, el esplendor griego. Mientras que en el periodo jónico Grecia alcanzaba su esplendor como imperio, pero su esplendor en el aspecto de invasión, de expansión del imperio, ¿no? En este periodo vamos a ver cómo Grecia se destaca, pero sobre todo por su cultura, por la educación que brinda en sí, y se convierte pues en la cuna de las artes y el pensamiento y la filosofía que conocemos hoy en día. Y por último, el periodo helenístico, bueno, que es el periodo de decadencia griega, ya que a partir del siglo III, siglo II antes de Cristo aproximadamente, ya Roma empieza a tomar posesión de algunas
de algunos lugares en Grecia, empieza a hacerse de algunas provincias romanas, y eso origina pues una literatura híbrida, una literatura mezclada. Esto es básicamente la decadencia griega, puesto que Roma no destacaba precisamente por su intelecto, ¿no? Entonces aquí vamos a ver a muy pocos autores, está Menandro, Anaximandro, entre otros, pero vamos a ver sobre todo a Apolonio de Rodas, con Jasón y los Argonautas, que es ya una reminiscencia que queda de lo que fue alguna vez el esplendor del épico, ¿no? Hoy nos vamos a centrar específicamente en el periodo ático, nada más, solamente vamos a centrarnos en el periodo ático de la literatura. En el periodo ático vamos a ver la tragedia, con Tepsis, que es el iniciador de la tragedia, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia vamos a ver al gran Aristófanes y sus diferentes obras. Veamos ello entonces. Historia del teatro griego. Veamos. Dice que el teatro griego surgió aproximadamente en el siglo V después de Cristo, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Que se desarrolló aproximadamente entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo. Con mucho cuidado, acá dice después de Cristo. ¿No? Antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Esto se origina pues en las fiestas dionisíacas, ¿ya? En las grandes fiestas dionisíacas. Como sabemos, las fiestas dionisíacas eran fiestas dirigidas en honor al dios Dioniso, también conocido como Baco, que es el dios del vino y de la vegetación. Pero no de la vegetación así en forma general, sino de la fertilidad de la vegetación. Y muchas veces lo consideraban pues el dios de la agricultura, por esa fertilidad que podía brindar a las plantas. Y por eso se originan estos ritos distintos. Estos ritos se dan en un mes que los griegos llamaban antesterión. El antesterión significa el mes de las flores. Y en este mes, en el antesterión, de las fiestas dionisíacas, que más o menos coincide con nuestros meses actuales en febrero, se celebraban pues grandes fiestas, pero en la ciudad. ¿Ya? Entonces, estas fiestas dionisíacas, las grandes dionisíacas, que del antesterión, que es febrero, se celebraban sobre todo en la ciudad. Estos son fiestas urbanas. Evidentemente, ¿en qué ciudad se celebraban estas fiestas? Obvio, pues en la ciudad más importante para este periodo, que es la ciudad de Atenas. Ahí se celebraban las grandes fiestas dionisíacas, donde pues se presentaban a los machos cabríos, que eran hombres que usaban la piel de un animal para representar a un sátiro. Si recordamos, un sátiro es mitad hombre y mitad chivo, ¿no es cierto? Tiene la parte superior de hombre y bueno, lo de abajo es de chivo, como tú comprenderás, ¿no es cierto? Muy bien, esos hombres, que son los machos cabríos, eran los que rendían el culto al Dioniso. Ellos abrían las grandes tinajas del mosto, un vino que se guardaba desde septiembre del año anterior y se abría en este febrero, en el antesterión, en las fiestas dionisíacas, y se repartía a todo el mundo este vino. Todo el mundo tomaba el mosto y chupa, cholo, chupa, que gratis. Así decía todo el mundo, ¿ya? Y se tomaban todo el vino. En esas dionisíacas, además, como pues están dando el vino de forma gratuita, ¿no? Es el rendirle el culto al Dios a través de este vino y la fertilidad que éste simbolizaba por las uvas, ¿no? Por la producción en sí. Luego, el macho cabrío rendía un culto al Dios, cantando los llamados yambos, o también conocidos como ditiram, o también, bueno, los ditirambos, que son poemas, son cantos en honor a este Dios, a Dionisio. Se cantaban los yambos y los ditirambos en honor al Dios, y de esta manera, sin querer, pues el macho cabrío se convierte en un personaje principal dentro de esta celebración. Estas fiestas duraban alrededor de 3 a 5 días, usualmente. ¿Ya? Eso era la duración de las fiestas. Luego, habían otras fiestas más, las llamadas lenias. Las lenias surgen en el mes del Gamelión, que tiene correspondencia a nuestro calendario actual, al mes de enero. O sea, tenían fiesta en enero y también en febrero. Es todo el mes de fiesta, que no he vivido en esa época, caramba. ¿Ya? Enero y febrero.
Los lenias, sin embargo, las lenias, sin embargo, son fiestas anteriores a las dionisíacas. Se supone que las lenias son más o menos como un precedente a estas grandes dionisíacas. Eran fiestas también, ¿no es cierto?, en donde también se rendía el culto a los dioses, en ese entonces a Dionisio también, pero no del modo que se celebraban en las dionisíacas. Era mucho más modesto y llevado un poco a lo ritual, a lo religioso. A eso estaba llevado. Y pronto, pues, cuando surgen las enormes ciudades, en este caso de Atenas, por ejemplo, es que estas lenias, que tenían una finalidad religiosa inicialmente, se convierten pues en grandes fiestas, o llamados, bueno, después más tarde por los romanos en bacanales, ¿no? Porque se rendían culto a Dioniso o Baco. Entonces, las lenias son el precedente para las dionisíacas. Y por último están las dionisíacas rurales, que se celebraban en el mes de Posidonio. El mes de Posidonio es lo que actualmente podemos conocer como el mes de diciembre, ¿ya? O sea, teníamos fiesta diciembre, enero y febrero, ¿ya? Pero las dionisíacas rurales se celebraban, como su nombre indica, evidentemente en el campo. Y estaban llevadas más al rito de agricultura, puesto que esta gente rural pues se dedicaba a esta actividad. Entonces ellos se dedicaban más a la agricultura y a rendirle el culto a Dioniso a través de los cantos como los yambos y los ditirambos. Pero también aquí en las dionisíacas rurales surgen lo que son las fiestas fálicas, ya que los pobladores de estos lugares se encargaban de armar una procesión de un gran falo de madera que simbolizaba la fertilidad de sus campos. Si recordamos qué es un falo, ¿sí? ¿Qué es un falo? Los chicos sobre todo deben saber, ¿eh? Porque si no, no saben lo que tienen. Triste tu vida, ¿no? O lo que te falta de repente, también puede ser, ¿no? ¿Qué es un falo? A ver, recordamos. ¿Qué es un falo? A ver, por el chat, a ver, acuérdate, ¿qué es un falo? Por el chat, estoy viendo las respuestas. ¿Qué es un falo? Habla, o te duermas. ¿Qué es un falo? Nadie responde, dice. ¿Qué es eso? Dice Marco. ¿Qué es esto? Un palo, dice Lapa. Ay, ¿qué clase de palo estás hablando, Lapa? Hablando biológicamente es el pene, dice. Muy bien, claro, pues no es cierto. El falo es el pene, pues no es cierto. Ese es el falo. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Hacían una procesión de un pene gigante. Eso hacían, ¿ya? Esas eran las fiestas fálicas en ese entonces. Y eso se celebraba solamente en las dionisíacas rurales, ¿ah? Nada más. Eso no se hacía en las dionisíacas de la ciudad, porque esto se convierte básicamente en una fiesta enorme. Estos eran para dar fertilidad a los campos. Y ellos consideraban que para dar esa fertilidad a los campos debían hacer una procesión de un falo, ya que el falo es el símbolo de la fertilidad para ellos. Y es lo que hacían. Paseaban un enorme falo de madera gigante y luego lo ponían en el centro y los ponían a bailar alrededor del falo. ¡Ah! Bailaban, se movían y demás, pues, ¿no? Imagínate estas fiestas que duraban entre 3 a 5 días, donde había vino gratis, ¿no? Y además había referencias a un falo y referencias a la impetuosidad y al impulso del sátiro, que es una criatura eminentemente sexual, porque es muy impulsiva en los aspectos sexuales y por eso representa a Dioniso, porque es el vino lo que te da esa impetuosidad, ese elemento impulsivo, muchas veces irracional, que tienes cuando tomas demasiado. Entonces, imagínate, en todas esas fiestas muy relacionadas a la sexualidad, tiene origen la tragedia. Pues ahora, ¿cómo es eso? O sea, estas fiestas literalmente eran orgías. ¿Y cómo en eso se va a celebrar las tragedias? Tiene que ver eso, si estas fiestas eran felices y la tragedia es triste. Bueno, más tarde Aristóteles nos explica esa situación. Nos dice que surge la tragedia como un elemento de catarsis, ¿no? La oración era su finalidad, la finalidad catártica, la liberación de las culpas a través del sufrimiento ajeno, que en este caso era un sufrimiento ficticio, pero al fin y al cabo era sufrimiento, ¿no?
Vamos a ver. Usualmente el teatro griego estaba compuesto por el teatro, por la orquesta, o también llamada orquestra, y el proscenio. Teatro en griego, que viene del griego theatro, ¿ya? Significa lugar para espectar. Eso significa. Y cuando nosotros vemos los grandes anfiteatros griegos que tenían siempre una forma circular con escalinatas alrededor del elemento, están las escalinatas aquí. Este lugar, que eran las escalinatas donde se encontraba el público, a este lugar lo vamos a llamar teatro. Era el lugar que la gente ocupaba para espectar la representación teatral. La orquesta era la parte delantera de ello. Aquí se ubicaban los músicos, ahí se danzaban, se hacían una serie de representaciones. Y finalmente estaba el proscenio. El proscenio estaba adelante, que es donde actuaba. Entonces tenemos aquí el proscenio, donde están los actores en sí, la orquesta, donde están pues los músicos, y el teatro, donde están los espectadores. De eso se componían los grandes anfiteatros griegos, que estaban hechos con esa finalidad. En las grandes dionisiacas, en las pequeñas dionisiacas, en las lenias y demás, todo el mundo, todo el pueblo acudía a las grandes dionisiacas. Evidentemente, los sacerdotes, la gente aristocrática, gobernadores y demás, se ubicaban en un lugar exclusivo y el pueblo, pues, donde sea, pues, ¿no? Y las representaciones que se hacían en estas fiestas duraban todo el día, literal, sí, todo el día. Era para ver teatro. Entonces, el gobierno, ¿no? Tenía que prever comida para toda esa gente. Y no solo comida, sino también vino. Entonces todos comían y bebían gratis en estas representaciones. Y en la noche, cuando terminaba la situación, ya pues terminaban las fiestas terribles que conocemos. Ese es el origen que tiene ello. Y estas edificaciones estaban hechas para eso. En esa época no había micrófonos, no habían pues ni amplificadores, ni nada. Entonces, ¿cómo representaban las obras teatrales para toda una ciudad sin ese tipo de cosas? Es que lo hacían pues ya la edificación estaba hecha para ello, ¿no? Estaba hecha de tal manera de que pueda resonar y escucharse en cada parte del teatro la voz del actor, ¿no? Ahora, estos elementos de lo que es el anfiteatro surge en los tiempos de Pisístrato y de Solón. Si recordamos, estos dos son muy importantes para la literatura griega, puesto que en el momento de Pisístrato que es un tirano, y no tirano como lo conocemos hoy en día. Hoy en día cuando hablamos de tirano, hablamos pues de alguien autoritario, ¿no? Pero en las épocas de Grecia, en las épocas de Pisístrato, un tirano es aquel que no le correspondía gobernar y toma el poder por la fuerza, ¿no? O bueno, cuando no le correspondía en sí. Puede ser por la fuerza o no, pero no le correspondía en ese momento. Entonces, Pisístrato era un tirano, y ese tirano es el que origina en realidad de todas estas fiestas, la celebración de las dionisiacas, de las lenias. Y en todas esas dionisiacas y lenias se celebraban pues las representaciones teatrales que eran concursos. Había un ganador siempre en esas representaciones. Y eso surge en los tiempos de Pisístrato y de Solón. Más tarde es Pericles, ya, obvio el personaje principal en esto, Pericles, el que lo ve como un acto político. ¿De qué manera un acto político? Pericles ve la oportunidad de su vida, que tienen pues a toda la gente reunida en un solo lugar, atentos a las representaciones teatrales. Dice, ¿por qué no los educamos políticamente a través del teatro? Y es lo que hacían. O sea, educaban a la gente políticamente hablando a través del teatro, donde introducían, con quien no quiere la cosa ahí, introducían, solapa nomás, enseñanzas, como es la intervención de toda la gente en el gobierno, de la democracia, como es de repente la equidad,
equidad, entre comillas, entre las clases sociales, como es la participación pues, de sus gobernantes y demás aspectos. Entonces, lo que hacía Pericles es aprovechar esa situación para poder educar a la gente políticamente. Luego dice, el teatro estaba consagrado a las 9 musas. Esta era una de las pocas artes que no se consagraba a una sola musa, sino se consagraban a todas ellas, ¿no? A todas las musas, porque decían que el teatro agrupaba en sí muchas artes, más que ser una sola, agrupaba muchas artes. Recordemos pues que aquí tenemos una de las musas más importantes, que es Thalía, que es la musa de la comedia, ¿no? Entre otras, pues que tenemos ahí a Clio, no tenemos a Terpsícore, tenemos a Erato, tenemos también, no sé, diferentes musas que son parte de las 9. Recordemos que las musas son hijas de la titánide Mnemosine, que es de la tercera generación de los dioses, y de Zeus, ¿no? Son las musas de las artes. Entonces, el teatro estaba consagrado a todas las musas. Aparte, evidentemente, de Dioniso, ¿no? Se usaban coturnos y máscaras. En esa época, para poder representar de mejor manera la situación, se usaban los llamados coturnos. Los coturnos no son otra cosa que esos zapatos que están aquí. Los zapatos con taco, así altos, son los llamados coturnos. Y los usaban para hacer notar la importancia de un personaje. Si un personaje era más importante, digamos, va a actuar, no sé, Atenea, una diosa, entonces tiene que darle la importancia, la relevancia de una diosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos la importancia de esta diosa? Vamos a hacerla más grande. Entonces se ponían los llamados coturnos. Eran zapatos de madera, muchas veces, con tacos altos, para que representen la importancia, la relevancia del personaje. Y también usaban las máscaras, ya que las máscaras le ayudaban en dos aspectos. Uno, ocultar la identidad del actor, ¿ya? Y dos, a amplificar su voz. Si ya el anfiteatro estaba hecho para que resuene la voz, en las máscaras ayudaba muchísimo. Esta, por ejemplo, es una de las máscaras que se utilizaba, ¿no? Aquí se ponía el actor, que generalmente eran máscaras de madera o de barro, se ponía el actor y la hacían de tal manera que podía también ser usados como megáfonos. Un personaje podía usar más de una máscara en la representación. Entonces así se ahorraban también personajes, ¿no? En vez de tener de repente 10 actores, tenían de repente 3 o 4 que hacían varios papeles a través del uso de las máscaras. ¿Qué pasaba cuando no usaban máscaras? Digamos, es una representación teatral muy simple, una representación teatral mucho más modesta. Entonces, ya no usaban máscaras, sino se pintaban la cara con barro o de repente se pintaban la cara con ocre, ¿no? Para esconder la identidad del actor y de alguna manera, pues, otorgarle el aspecto llamativo a la obra. En la antigua Grecia solamente actuaban varones, no actuaban mujeres, solamente actuaban varones, nada más. Y tú te preguntarás, profesora, ¿y los personajes de mujeres? Porque tenemos obras como Antígona, como Electra, donde las protagonistas son las mujeres. En el caso de Edipo Rey, ¿no? Tenemos a Yocasta, mujeres. ¿Cómo puedo representar? Los varones hacían ello, ¿no? Como usaban máscaras, podían representar cualquier tipo de personaje. Podían representar dioses, podían representar seres humanos, podían ser varones, mujeres, lo que sea. Todo ello representado en este periodo. Bien, entonces esa es parte de lo que es la historia del teatro griego, cómo se origina, para qué se hizo, por qué se hizo y cómo se desarrolló el teatro en la antigua Grecia. Y ya te vas dando cuenta más o menos por qué la relevancia del teatro griego, ¿no? Qué de importante tenía el teatro griego en ese momento, ¿no? Vamos a ver, continuamos. Aquí tenemos precisamente algunas representaciones del teatro griego. Como vemos, aquí tenemos acompañados de música, el importante de la orquesta. Aquí vemos a los actores, ¿no? Haciendo uso de las máscaras y demás elementos, ¿bien? Vamos a pasar ahora a alguna de las obras, algunos de los autores importantes. Para ver los autores, voy a requerir irme a la otra diapositiva. Aquí.
Aquí vamos a ver a los primeros autores, los autores más importantes de esta literatura. Tenemos aquí a Tepsis, ¿ya? Tepsis, que es conocido como el iniciador de la tragedia griega. De Tepsis no se ha conservado ninguna obra completa. No hay obras completas de él. Solamente encontramos fragmentos de su obra, nada más. Pero es a él que se le considera como iniciador de la tragedia griega. Más tarde tenemos a Esquilo. Esquilo es considerado el padre de la tragedia griega, ¿no? Este autor hacía la literatura, bueno, el teatro, la literatura griega, desde un punto de vista bastante, ¿cómo llamarlo? Ritual, un poco más ritual de lo que se hacía más tarde con Sófocles y con Eurípides. Él introdujo la participación del coro. El coro era un conjunto de personas que participaban usualmente de la representación teatral. No son un personaje, sino es un extra que se ponía. Y este coro usualmente pues estaba compuesto por 50 personas, que lo que hacían es cantar las descripciones de los hechos o de repente participar como un juicio de opinión o cosa similar, o simplemente separar la historia de acto en acto, que más tarde esa es la finalidad última que cumple cuando lo vemos con Sófocles, porque Sófocles, que es el renovador de la tragedia griega, cambia de esos 50 representantes del coro a solamente 15. Y ya los usa básicamente de adorno, solo para separar la historia de acto en acto. Más tarde Eurípides pues le da un tono más humano a esa literatura, a ese teatro, porque aquí Esquilo es pues bastante ritual, Sófocles que está preocupado por el destino de los hombres y cómo los dioses influyen en este, y en el caso de Eurípides, no, Eurípides quiere hacerlo ver algo más humano, ¿no? Le da menos importancia, menos relevancia a los dioses y se retrae en el evento más humano, es lo que hace. Por favor, me avisan la hora porque las 12 tienen su receso hasta las 12:10. Faltan 6 minutos. 6 minutos. Ah, muy bien, gracias. Me avisan, por favor. Sí, ya no tengo celular. A ver, en el caso de Esquilo, como te mencionaba hace un momento, ¿ya? Él es el padre del teatro griego. Estos tres señores se han enfrentado necesariamente en Dionisiacas, en Lenias, siempre se han enfrentado. Muchos de ellos han sido ganadores. El ganador usual era obvio que Esquilo. Pero en muchas representaciones, más tarde, Sófocles lo vence. Vence a Esquilo, vence al padre de la tragedia griega. O sea, debe ser considerado mucho mejor, se supone. ¿Por qué? Por las renovaciones que él incluye. Él incluye distintas renovaciones más importantes. ¿Por qué? Porque le da más relevancia al personaje que al coro, que era cosa distinta, por ejemplo, en el caso de Esquilo. Esquilo le daba mayor importancia a la participación del coro y Sófocles mayor importancia a la representación del personaje. Usualmente los personajes principales, en ambos autores, vestían colores muy vivos, muy llamativos. Sus máscaras también eran llamativas. Los personajes secundarios los vestían usualmente de negro, los que son personajes más oscuros, más tristes y secundarios. Y el pueblo, o sea, los extras, ellos vestían con trajes neutros, ¿no? Generalmente en beige, en marrón, así neutros, totalmente. Entonces, de acuerdo a los colores también, todos los autores, los tres, veían la importancia o la relevancia de los personajes. En el caso de Esquilo, específicamente, destaca por sus trilogías. Él usualmente lo que hacía era escribir trilogías. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la Orestiada, ¿no? La Orestiada no es una sola obra, es un conjunto de obras. Se compone por Agamenón, por las Coeóforas y por las Euménides. Y aquí vamos a ver, pues, Agamenón, que es el Nostos, que es el regreso del héroe y su reconocimiento, las Coeóforas, que es la venganza,
y las Euménides, que es el juicio y la redención. ¿No? Eso es lo que significan los tres elementos. Agamenón. En el caso de Agamenón, nos narra pues la historia de este héroe griego que tras la guerra de Troya regresa a su casa, regresa a Argos. Y regresa triunfante, victorioso, orgulloso de su victoria, tras 10 años de larga guerra. Y como botín de guerra, no solamente trae tesoros, sino que se lleva a la sacerdotisa y vidente Casandra, hermana de Héctor, ¿no? Una de las hermanas de Héctor, porque Príamo era padre por lo menos de 44 guerreros, 44 personas dentro de la guerra de Troya. Entonces, llega con Casandra. Y en su casa lo esperaba su esposa Clitemnestra, que no estaba muy contenta, que digamos, ¿no? Puesto que esta desgracia de Agamenón, para asegurarse una victoria en Troya, es que sacrifica a su propia hija, sacrifica a su hija, a los dioses, para asegurar su victoria. Así que Clitemnestra lo esperaba choradaza en su casa, con la sartén en la mano, así lo esperaba. Y no lo esperaba sola, además, lo esperaba con su amante, Egisto. Entonces venía Agamenón con otra mujer, y encima después, pues victorioso, orgulloso, después del sacrificio que hizo de su hija. Así que Clitemnestra lo recibe feliz y contenta, es el héroe que está regresando, el reconocimiento en ella, el nostos, el regreso del héroe. Lo invitan a un gran banquete, y en este banquete, en coordinación con su amante, lo mata. Este es el de Agamenón, el regreso de Agamenón y la muerte. Y no solamente matan a Agamenón, sino también matan a Casandra, ¿no? Los matan a ambos. Ese es el Agamenón. Luego vamos a ver cómo pues la muerte de este personaje, de Agamenón, va a alimentar el deseo de venganza de su hija, que es Electra. Y eso lo vamos a ver en las coeóforas. Pero Electra, como es un personaje femenino, ella no va a ejecutar nada, sino que va a instigar, va a instar a su hermano Orestes a que pueda ejecutar su venganza. Y por último, bueno, las Euménides, que ya es el juicio, es la expiación de las culpas de Orestes, ya que, si bien es cierto, ha matado a su padre, pero lo ha hecho como un gesto de venganza, de recuperar la honra de su padre muerto, ¿no? Muy bien, ¿qué hora es? Por favor, chicos, ¿me confirman eso? ¿Qué hora es? 12. 12 en punto. Muy bien. Ajá, 12. Ya, entonces, por favor, un receso de 10 minutos y luego continuamos con esto y la resolución de práctica. Dime. ¿Querían preguntar algo? ¿Nada? Miss, disculpe, como usted dijo que Tipsis es el iniciador del teatro, ¿verdad? Entonces, Exacto. Esquilo es padre. Entonces, ¿qué le faltó a Tipsis para que se represente como padre para el teatro? En el caso de Tepsis, mira, Tepsis solamente es considerado iniciador del teatro griego porque muestra el teatro en su etapa incipiente. Es decir, cuando recién estaba pues convirtiéndose de lo que eran las dionisíacas del macho cabrío y toda esa situación, recién se estaba convirtiendo en la representación teatral que se debía. En cambio, con Esquilo ya se ve la intencionalidad de ese teatro, se ve la catarsis que menciona el gran Aristóteles, porque se da cuenta de la presencia de la catarsis en todo el elemento, se ve cómo los personajes, los protagonistas participan más activamente, entonces ya se ve ello. Y es lo que diferencia a Tepsis, que es una forma todavía muy rudimentaria de teatro, a diferencia de Esquilo, pues que es una magnificencia del teatro, y cómo más tarde Sófocles ya lo renueva todo ello, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Quedó claro eso? Bien. Tengan un receso de 10 minutos. Regresamos entonces en 10 minutos, chicos, para acabar con este tema y resolver la práctica.
¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier intervención, pueden hacerlo a través del chat o pueden utilizar los micrófonos en el momento debido. ¿Listo? Bien, 10 minutos. Gracias, Miss.
Listo, chicos, continuamos. A ver, les voy a pasar por aquí por el chat antes de seguir con la explicación, la práctica y la teoría que nos corresponde a ello, que es Teatro Griego 1, ¿ya? Ese es el compendio que vamos a trabajar a lo largo del desarrollo de nuestras clases, ¿ya? Con ese compendio ya nos quedamos, siempre. Ese compendio nos vamos a trabajar. Se está cargando. Eso, por favor, hay que revisarlo. Ahí está parte de lo que es la teoría, la explicación que estamos dando a través de las diapositivas y lo que estamos mencionando en este momento. Y también está la parte práctica, todas las preguntas, el desarrollo de ello, ¿ya? Ya está. Listo. Acá escribían, decía, a ver, antes, dice Eric, decía Esquilo, el creador de la tragedia griega. Como ya mencionábamos hace un momento, a Esquilo no se le considera el creador de la tragedia griega, ¿ya? Esquilo es considerado el padre de la tragedia griega. ¿Por qué? Porque recordemos que Esquilo lo que hace es cambiar algunos aspectos de la tragedia inicial, porque inicialmente se considera pues a Tepsis como iniciador de la tragedia griega, como te decía, con un elemento más rudimentario, un poco más simple, con solamente la participación de un actor, porque en ese entonces, cuando la tragedia surge al principio, de todo, con la representación del macho cabrío y de las fiestas dionisíacas y todos esos aspectos de las leñas y demás, ahí se consideraba solamente un actor y el coro. Eso era todo. Y es Esquilo el que se aumenta los personajes. De lo que era uno solo, los aumenta a dos, los cambia. Son dos personajes. Él introduce el uso de los coturnos y las máscaras también. Es ese uso de los zapatos altos. Todo se da gracias a Esquilo. Y pues introduce el aspecto moral y, como te decía, la intencionalidad que se busca más tarde, que describe Aristóteles a través de la catarsis, ¿no? Por eso Esquilo es considerado padre de la tragedia, más no iniciador de la tragedia, ¿ya? ¿Qué más decíamos? ¿Puede volver a explicar sobre Sófocles, por favor? Ah, justo vamos a explicar ahorita sobre Sófocles. No vamos a ahondar en Sófocles, porque Sófocles todavía lo vamos a ver la próxima semana, pero vamos a ver de forma específica más sobre el gran Esquilo y el desarrollo preciso de la práctica, ¿ya? Así que seguimos compartiendo. Vamos a ver por acá. ¿Ya? Sófocles, la abeja ática. Correcto, Erika. Ajá. Sófocles es conocido como la abeja ática, ¿no? Porque era de Atenas, entonces decían la abeja ática. Y además porque trabajaba demasiado. A Sófocles se le atribuyen 123 obras, ¿no? De las cuales lamentablemente no se conservan todas, solamente se conservaron un total de 7 obras. En sí, existieron muchos más autores, una gran cantidad de autores, aparte del caso de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. Hay más, son un montón, ¿ya? De Aristófanes también es el comediante que siempre hablamos, pero hay más comediantes. Sin embargo, de todas las obras que esos autores que han hecho en algún momento, no se han conservado todas, solamente se han conservado de muchos de ellos, solo fragmentos, nada más. Allá, Eurípides, el más trágico de los trágicos, exacto. En el caso de Eurípides, como les mencionaba, él ya da un matiz mucho más humano al teatro griego. Y eso es lo que lo va a representar básicamente, ¿no? En el caso de, le da más importancia al elemento humano, a la tragedia humana, que a los elementos de los dioses, o del destino, o de la moralidad, como se encargaba Esquilo, ¿no? Veamos. Quedamos aquí en Esquilo, estábamos hablando de Agamenón, de las coeóforas y de las Euménides. Veamos. En el caso, te decía, de las coeóforas, ¿no? En Agamenón, ya, regresa Agamenón a su tierra, regresa a Micenas, pasa por Argos y lo demás, y lo recibe su esposa, lo recibe hipócritamente y lo mata, ¿no es cierto? Recordemos que estas escenas del asesinato de Agamenón
no están presentes en la representación, puesto que los griegos no representaban ningún hecho violento en una obra teatral. Jamás. Ellos nunca representaban ningún hecho violento. Los hechos violentos siempre eran representados tras bambalinas, ¿ya? O sea, aparte, no se veía. Se escuchaban solamente gritos, de repente de dolor, o de repente del asesinato, las espadas, o cosas similares, pero no se podía ver la representación de un hecho violento. Jamás. Eso no ocurría en el teatro griego. Era imposible. Entonces, en el caso del asesinato de Agamenón pasa igual. Agamenón se retira de sus aposentos. Casandra, que era una adivina, ¿no es cierto? Ella predice su muerte y ahí se escucha nada más el grito de Agamenón y aparece más tarde Clitemnestra con una espada en la mano y con los dos cadáveres yacientes a sus pies, Agamenón y Casandra. ¿Vean? Las coeóforas, como te decía hace un momento, representan la venganza. Las coeóforas es la venganza de ellos. ¿Venganza de qué o de quién? En este caso, la venganza del gran Orestes. Este es el Nostos, el regreso triunfal del héroe. Esa es la venganza. Las coeóforas representan la venganza. Ya que tras la muerte de Agamenón queda muy sentida, muy dolida Electra, una de sus hijas. Si es cierto, ya Agamenón había sacrificado a Ifigenia, pero Electra no veía ello como un hecho malo. Ella solamente ve el asesinato de su padre y tiene la sed de venganza de matar a los culpables y hacerlos pagar, que en este caso los culpables eran su madre, Clitemnestra, y su amante Egisto, que para colmo todavía era el primo de Agamenón, ¿no? Pues imagínate, con el primo toda la vida, así son, con el primo. ¿No? Entonces con el primo se va y se convierte en rey. Entonces Electra tiene sed de venganza. Pero como te decía hace un momento, ella como un personaje femenino no puede cumplir con esa finalidad, ¿no? Porque no correspondía en ese elemento, no era un elemento moral. Y entonces ella asusta a su hermano Orestes, que regresa tras un largo exilio, a vengar la muerte de su padre. Y Orestes, ¿no? Dejándose llevar por el sentimiento de Electra, asesina a Clitemnestra y a su amante, a Egisto. Los mata. En el preciso momento que los mata, aparecen las coeóforas, o también llamadas furias o erinias, diosas de la venganza, que van a atormentar a Orestes a donde va. Orestes huye, se va lejos, y las coeóforas lo siguen atormentando, puesto que había cometido un crimen atroz, que era el matricidio. Ha derramado sangre de su sangre, y por eso lo persiguen las coeóforas. ¿Verdad? En la última parte de las Euménides vamos a ver ya la redención, lo que es la celebración del juicio. Esta es la redención básicamente, ¿ya? Donde se celebra un juicio que está dirigido por el dios Apolo. Apolo quiere encontrar el elemento moral de que si hizo bien o hizo mal al asesinar a su madre. Se ve un jurado, ¿no? Que está dividido, unos a favor, otros en contra, y se ve la parte dirimente, ¿no? La que va a determinar que es la diosa Atenea, que argumenta, si bien es cierto, Orestes ha matado a su madre, ¿no? Y a su amante, pero lo ha hecho por salvar la honra, el honor de su padre, que ha sido asesinato. Entonces está haciendo pagar a los culpables. Ese era el argumento que utilizaba Atenea. Mientras que Orestes le decía a las erinias, ¿no? ¿Por qué ustedes me atormentan? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me acusan de esta manera tan cruel? Y no celebraron un juicio y atormentaron a mi madre, que mató también a su esposo y al padre de sus hijos. Eso le dice Orestes a las furias, a las erinias. Y las erinias le dicen, nosotros no teníamos por qué perseguirla o atormentarla, pues no ha derramado sangre de su sangre como tú lo has hecho. Y ahí se revela el matricidio, cómo pues este hecho puede causar la venganza de las diosas. Más tarde, cuando Atenea declara que inocente a Orestes, ella, como te decía, es la parte que decide,
declara inocente a Orestes es que convence a las erinias que están reclamando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir tan fácil? No, tráelo acá. No, cálmese, dice. Ustedes deben dejar atrás su furia y comprender la situación. Las diosas dejan su cólera a un lado y se convierten en lo que eran deidades malas, terribles, en diosas buenas y protectoras, sobre todo de Atenas, ¿no? Es parte de lo que es Esquilo, entonces. O sea, precisamente aquí, en una de las diapositivas, de esos aspectos que veíamos sobre Orestiada. Aquí están los tres elementos, ¿no? Es una trilogía trágica que está dividida en los tres elementos. Agamenón, que es el nostos, como te decía, el regreso triunfal del héroe. Las coeóforas, que es la anagnórisis, el reconocimiento. Y se ve el reconocimiento y también lo que es la venganza, ¿no? El reconocimiento por el regreso de Orestes. Como te decía, él había estado en un exilio, regresa y el reconocimiento. Y lo que es los Euménides, que es el juicio, ¿no? Los personajes participantes, el coro, que son las erinias, en este caso. La sacerdotisa, Apolo, Orestes, fantasmas, Atenas, ciudadanos atenienses. Aquí también tenemos los personajes que intervienen dentro de ello, que está el coro, siempre hay intervención en coro, que en este caso son las esclavas troyanas. Orestes, que es el hijo de Clitemnestra y Agamenón. El último, este último habría muerto a manos de su esposa, o sea, Agamenón muere a manos de su esposa. Electra, que es la hermana de Orestes, e hija también de Agamenón y Clitemnestra. Clitemnestra, reina de Argos, asesinada por Agamenón. Pílades, que es amigo de Orestes, es el que Pílades es el que lo ha criado, es su maestro. Nodriza, la nativa de Sicilia, llamada por ella Silisa. Egisto, que es el amante de Clitemnestra y primo de Agamenón, padre de Orestes y Electra. ¿Ya? Agamenón es padre de Orestes y Electra. Y tío de Orestes y Electra. Y posteriormente también padrastro, servidores. En las Euménides tenemos el coro, que son las erinias, nuevamente participan como coro. La sacerdotisa, Apolo, Orestes, el fantasma de Clitemnestra, Atenea y los ciudadanos atenienses, que son el jurado, ¿no? que está indeciso en saber si había hecho bien o mal en esa situación. Otra de las obras célebres que vamos a encontrar del gran Esquilo van a hacer, por ejemplo, ¿no? Otra de sus obras importantes, aparte de Orestiada, vamos a encontrar su obra, por ejemplo, Los persas. En el caso de los persas, es la única obra que no forma parte de una trilogía. Es una obra única y que propiamente dicha no puede ser llamada una tragedia. ¿Por qué? Porque lo que va a narrar, bueno, en este caso no narrar, sino representar, lo que va a representar es las hazañas heroicas de los espartanos, ¿no? De los griegos, en Salamina, y cómo estos se enfrentan pues a Jerjes. Entonces, los persas es una representación de ello. No es, como te decía, una tragedia propiamente dicha, sino es cantar las hazañas de ellos. También tenemos otra que son las suplicantes. Las suplicantes sí forman parte de una trilogía, ¿ya? Una trilogía de las cuales solo se conserva esta obra. Como te mencionaba, no se han conservado de todos los autores todas sus obras, se han conservado solamente una mínima parte, ni siquiera la cuarta parte de ellas, ¿ya? Las suplicantes. Las suplicantes es la primera obra de una trilogía, donde nos habla acerca de un personaje femenino que salen, hija de Daneo, que salen de Egipto y está en contra del matrimonio incestuoso, de casarse pues entre hermanos. Y aquí vemos nuevamente cómo Esquilo introduce el elemento moral en su obra. Si nos dimos cuenta hace un momento, en las Euménides, ¿no? Y las coeóforas, vamos a ver el elemento moral que hace referencia a Esquilo. Cómo ve que la gente discierna entre lo que está bien y lo que está mal. En las suplicantes también hace eso. Va a poner sobre la mesa el tema del incesto, que pues recordemos en el antiguo Egipto era muy común ver que los faraones y la gente en sí normalmente se casaba entre hermanos, ¿no? Se casaba entre hermanos y por eso pues ellos tenían una esperanza de vida muy, muy corta,
alrededor de 35 o 45 años, porque había pues una alteración genética al involucrarse con sus hermanos. Entonces aquí vamos a ver en las suplicantes, no eso, sino el elemento más moral de ello. Y otra de las obras, vamos a ver también en este caso lo que es Prometeo encadenado. También parte de una trilogía, ¿ya? Prometeo encadenado. En el caso de Prometeo encadenado, Esquilo deja a un lado a los personajes humanos para tomar en consideración a los personajes divinos, ya que en esta obra solamente intervienen dioses, nada más. No hay intervención alguna de un ser humano, de un mortal. Todos son dioses. Y aquí nos habla acerca del mito de Prometeo, porque todos conocemos el mito del fuego de Prometeo, ¿no? Prometeo roba el fuego divino de los dioses de Zeus para otorgárselo a los hombres, ¿no? Y no solamente eso, sino que no es lo único que roba, sino Prometeo es el amor que siente a los hombres al enseñarles a caminar en dos pies, al otorgarles el fuego y al brindarles su comida también, y todo ello atentando contra Zeus. Es de esta manera que Prometeo es condenado a ser encadenado en un monte. Lo lleva Hefestos. Hefestos es muy cercano a Prometeo, no quiere hacerlo, lo hace con pena, lo encadena, y unas cadenas de Hefestos eran imposibles de romperse. Llegan hasta al lugar de su condena, Océano y las Oceánides, ¿no? Y para consolar a Prometeo en esta dura prueba, este duro castigo que tiene él, para que finalmente a Prometeo, al no presentar arrepentimiento alguno, llegue Hermes y anuncie el deseo final de Zeus. Y su deseo final era que Prometeo estaría condenado por toda la eternidad, encadenado a esa montaña. Águila llegaría todos los días a devorarle el hígado. Al día siguiente ese hígado se regeneraría y nuevamente volvería a devorarlo, y así por toda la eternidad y todos los días. En eso, cuando se da el castigo de Prometeo, ahí termina. No se ve en realidad, o sea, no se representa ello. Solo aquí en Prometeo encadenado se representa la pena, la lástima que tiene Prometeo cuando está trabajando, encadenando ahí a Prometeo, el Océano y las Oceánides al llegar a consolarlo y demás, Hermes con el anuncio fatal, y eso es todo. Aquí no vamos a ver otros aspectos, no está. Todo lo que conocemos de Prometeo, ¿no? del castigo que se da después o antes de este, es acerca de elementos míticos, pero fuera de ello no se conoce. ¿Bien? Vamos a pasar al desarrollo de la práctica. Vamos a pasar al desarrollo de la práctica. Ahora sí, vamos a ver. Y no han escrito nada. Veamos entonces. Todos tienen la práctica ahí. Igual la van a ver aquí en pantalla también para poder desarrollarla. Vamos a quedar ahí. Los otros autores griegos, trágicos, todavía no los vamos a ver, igual que Aristófanes. Eso lo vamos a ver la próxima semana todavía. ¿Ya? A ver. Ya está. Muy bien, ahí tienen la práctica y la teoría correspondiente a esta semana. Esta semana nos toca ver, como dice aquí, teatro griego 1. Todo que corresponde específicamente a lo que son los orígenes del teatro griego y al gran Esquilo. Como observamos aquí en la teoría, tenemos a ver algunos elementos claves que hemos explicado a lo largo del desarrollo de la clase, ¿no? Que vamos a ver acá el contexto histórico, que es el siglo de Pericles. Es muy importante el siglo de Pericles. La expansión industrial y comercial, estamos hablando del siglo V, ¿ve? Hasta antes de Cristo, hasta aproximadamente el siglo III y demás. Va ligado, dice, al sentimiento de la fertilidad, claro, por el elemento de Dioniso, ¿no? El poder genesiaco, engendrador que simboliza el macho cabrío, por esa referencia, como les decía, de impulsividad, de sexualidad que está relacionada con el macho cabrío.
y que permite al hombre celebrar en los ciclos del año, ¿no? La hermosura, el fruto de cuando va a ser recolectado, por eso hablamos de febrero, que es el mes de las flores, decíamos, ¿no? Va a ser recolectado. La divinidad, en el caso de Dionisio y Baco, vamos a ver esos elementos. Características, acá tenemos la finalidad didáctica, como te decía, el Pericles, lo que quería era que la gente aprenda una finalidad política, ¿no? Que aprenda los elementos políticos. La catarsis, que es la liberación de las culpas, la purificación a través del terror y la compasión, o sea, del sufrimiento ajeno, aunque ese sufrimiento sea ficticio, pero al fin y al cabo es sufrimiento. Los teatros de piedra eran generalmente formas lo que te explicaba de los anfiteatros griegos que estaban compuestos, ¿no? Por el teatro, la orquesta y el proscenio. La comedia, que también es en honor de Dionisio. En el caso de la comedia, me olvidé explicarte, en el caso de la comedia surge en las dionisíacas rurales, usualmente, ¿ya? Y surge en oposición a lo que era la tragedia. La tragedia griega era representada en las grandes dionisíacas de la ciudad, en las leñas, y pues tenía todavía un rastro ritual, porque como te decía, la gente acudía todo el día y demás. Mientras que la comedia no, la comedia lo que hacía era representar el lado burlesco, el lado de sátira del autor, y utilizaba pues esta burla y la sátira, las risas, para hacer una crítica, generalmente a la política, una crítica de repente a su sociedad y demás elementos. Era muy crítico, muy mordaz en ese aspecto, ¿ya? La comedia, bueno, ya hemos hablado, y sus máximos representantes ya tenemos también aquí. Vamos a ver el teatro griego, etimológicamente, ya hemos hablado de teatrón, ¿no es cierto?, que significa el lugar para ver, ¿no?, donde estaba el demás. Acá recibe otro nombre, fíjate. Aquí estábamos hablando de lo que es el lugar donde se realizan las presentaciones. Aquí vamos a ver la orquesta, el teatrón, la orquesta, y el legión. El legión es lo mismo que decimos el proscenio, es igual, ¿ya? No vayas a confundirte con respecto de esto. Son los tres elementos, el teatrón, la orquesta y el legión, pero es lo mismo que decir el proscenio, ¿ya? Muy bien. Continuamos. El primero era una gran, dice, escalinata semicircular, explicando el origen, también ya lo hemos visto, que se encuentra en Atenas y demás elementos, partes de la tragedia. Esto sí es muy importante, olvidé mencionarlo. La tragedia de Esquilo, sobre todo, y por esa razón básicamente se le considera padre, es que lo divide en una forma muy marcada, que es uno, el prólogo. El prólogo básicamente es la explicación al problema que se da. Es una participación previa del coro. El párodo, que es el canto de entrada, también igual a cargo del coro. Los episodios, que ya son las acciones que se representan por los personajes. Los estásimos, que se dividen en los momentos del avance o el retroceso, o lo que se va a los diálogos que se van desarrollando, los estásimos, ¿ya? Puede ser, como te dije, de avance o de retroceso. Y el éxodo, que es el final, ¿no? Entonces se compone de estas 5 partes: el prólogo, el párodo, los episodios, los estásimos y el éxodo, ¿ya? Y aquí tenemos al gran, pues, Esquilo de Eleusis. Esquilo, como ya observamos, es considerado padre de la tragedia. Y justo mira acá lo que te mencionaba hace un momento, y donde estaba la duda, ¿no? Que decía que es padre de la tragedia, pero no es considerado iniciador. Y en ese sentido tendríamos que decir que aquel que sea considerado padre de algo no implica necesariamente que es su iniciador. Claro, como tenemos por ejemplo a Víctor Hugo, que es padre del romanticismo, pero no es el iniciador del romanticismo, sino ahí vamos a ver a Johann Wolfgang von Goethe, vamos a ver a Friedrich Schiller, incluso a los hermanos Grimm, al Montesquieu, ¿no? Y demás elementos, vamos a ver. Y Rousseau también con el Emilio, que son iniciadores del romanticismo. Igual aquí, es padre, pero no es iniciador. El iniciador, ¿quién es? Tepsis, ¿verdad? No es Schiller. Características, precisamente lo que hablábamos. Aumentó de actores a 2.
pasa de un actor a dos. Creó los diálogos, redujo la actividad de los coros, introdujo el prólogo, impulsó la máscara y el coturno y trabajó la trilogía. Aquí están las obras de las que estábamos hablando. ¿No? Las Euménides, las Gigantes, los persas, Prometeo encadenado y no me olvidar de los siete es la lucha que se da entre los hijos de entre los hijos de Edipo. Ya recordemos que Edipo tiene 4 hijos con su madre, que serían hijos y hermanos al mismo tiempo, ¿no es cierto? En el caso de los hijos varones, que son Eteocles y Polínice, se pelean y se matan entre ellos mutuamente, recordemos, por el poder del trono. Entonces, en esta escena después se presenta Antígona, a su hermana, que intenta enterrar el cadáver de su hermano Polínice, pese a que Eteocles manda que no debe ser enterrado, que debe dejarse para hacer comida de las aves y de los perros, y ella considera pues que esto era un elemento de deshonra terrible, y que no podía considerarse. Entonces ella planea enterrar el cuerpo de su hermano a escondidas y rendirle los homenajes que se requiere para que pueda tener una transición tranquila al Hades y demás. Pero esta última parte, que nos habla acerca de Antígona, pertenece más a lo que es la obra Antígona, representada más tarde por Sófocles, ¿no? Recordemos que todos estos trágicos, estos autores de la antigua Grecia, no usaban temas inéditos, para nada. Ellos se basaban en mitos, usualmente. Siempre se basaban en mitos y no usaban temas A ver, aquí tenemos ya la retroalimentación. Para esto sí espero su participación, por favor, continua de todos ustedes. ¿Ya? Por favor, entonces ahora sí, los que van a participar, activan su micro y vamos a verlos. ¿Listo? Empezamos. Dice, ¿qué es la catarsis? ¿Qué es la catarsis? En ese momento hablábamos. Liberación del alma. Liberación del alma, liberación de las culpas. Purificación del alma. Purificación del alma. Purificación Perfecto. emocional. Purificación del alma, perfecto. Entonces ahí hemos visto, ¿no? La catarsis es la purificación, la liberación de las culpas, la expiación también puedes poner ahí. Perfecto. ¿Qué es la mímesis? Eso no lo hemos hablado, ¿no? En el caso de las mímesis es cómo los personajes pueden ocultarse o reflejar otra representación tras las máscaras. Es como, básicamente, es... ¿Qué pasó acá? Ya, te decía entonces, es como los personajes pueden representar, perdón, los actores pueden representar los personajes, cómo se fusionan unos a otros, es la mímesis, ¿ya? ¿Qué son los coreutas? Los coreutas son los que forman parte del coro, ¿ya? Y los córegos son los que dan la voz inicial para el coro, o sea, los, ¿cómo llamarlo? Las voces principales del coro. Muy bien. Resuelve el siguiente, pues, a ver, vamos a ver. Veamos. Aquí tenemos horizontales, dice, Dios del vino. ¿Quién es Dios del vino? Dioniso o Dionisio. Dionisio. Ya está, muy bien. Parte de la Orestiada. Tenemos a Agamenón, las Cleóforas y las Euménides. ¿Cuál de ellos irá ahí? Agamenón, las Cleóforas o las Euménides. Cleóforas o Euménides. Vamos a ver. Coreóforas. Cleóforas, muy bien. Castiga a Prometeo, Zeus. ¿Qué más? Diosa que absuelve a Orestes, Atenea. Muy bien. Lo que robó Prometeo, Fuego. El fuego del Fuego. tiempo. Muy bien, el fuego. ¿Dónde nació Edipo? En Tebas. Primera letra del alfabeto griego.
Alfa. Iniciador del teatro. Tepsi. Tepsis. Tespis. Tepsis. ¿Cómo se le considera a Esquilo? Padre. Padre de la tragedia. Padre de la tragedia. Correcto, padre de la tragedia. Ya, ¿qué más? Parte del teatro. Parte del teatro. La orquesta. Parte del teatro. Recordemos que era. Teníamos el Teatro, prólogo. orquesta. Parte de la Proscenio. orquesta. Eso es lo que es la conformación del teatro, que decía parte del teatro, está pidiendo. Tenemos ahí el prólogo, tenemos lo que es el éxodo, todo ello. Siguiente, finalidad del teatro. 11, ¿dónde está el 11? Aquí está, catarsis, ¿no? Sentimiento de Orestes a Egisto. ¿Qué siente Orestes por Egisto? Tiene cólera, tiene ira. Primera trilogía, Orestiada. Y verticales dice adivina, hija de Príamo, Casandra. Agamenón, rey de. ¿Dónde está el 14? Agamenón, rey de Micenas. Miceno. Micenas. 16. Bueno, ajá, cuenta las aventuras de Dionisio. Dice acá. Última parte de la Orestiada, Euménides. 18, autor de los persas, Esquilo. Hijo de Agamenón, Orestes. Dios que incita a Orestes a cometer el crimen, Apolo. Apolo es el que lo hizo. Muy bien, continuamos. Aquí dice, dispara, flechas del arco, personajes de la Orestiada. A ver, ¿cuáles son personajes de la Orestiada? Tenemos a Apolo, Danao no, ese es de los suplicantes, Prometeo tampoco, Hefesto, Electra. Electra, correcto. ¿Qué más? Polínice no, Casandra, no. Ajax, Clitemnestra, Agamenón, Egisto, Eteocles tampoco, Antígona tampoco. Aquí tienen una sopa de letras para que se diviertan más tarde. Ya tienen sopa de letras. Vamos a ver ahora lo que es las preguntas en sí. Dice, ¿cuál es en la Orestiada de Esquilo la función de las piezas que componen la trilogía? ¿Cuál es la función? ¿Por qué es una trilogía? ¿Por qué será trilogía? En este caso, bueno, Orestiada específicamente. Hablamos al inicio. Te dije hace un momento por qué era trilogía. Dice, cada una presenta una acción diferente y se hallan débilmente enlazadas. No se ve el enlace directo. Las tres partes cuentan con momentos sucesivos de acontecer trágico. Podría tener en consideración. La primera relata el drama y las dos últimas debaten el problema moral. Las tres relatan desde diferentes puntos de vista el mismo acontecer trágico. Plantean el problema suscitado por el crimen de Orestes y su solución. ¿Cuál será? ¿Cuál consideramos? La B. La D, Miss. Alternativa B, alternativa D. La ¿Qué B, será? Miss, la B. La B, tres partes cuentan momentos sucesivos del acontecer trágico. Pues será, pero no sé, no lo veo tan seguro. ¿Por qué? Te dije el momento. La D. ¿Cuál es? Te dije La que D. siempre debaten un problema moral. Siempre hay un problema moral. Hay un acontecer moral. Como en el caso de Orestiada, que el problema moral es por qué mató a su madre, si hizo bien o hizo mal. Eso se discute en la segunda y en la tercera. Y en el caso de, por ejemplo, la suplicante, también se ve el problema moral. Correcto, alternativa C, ¿no? Ya está. 2. El significado de la palabra theatron
es lugar donde se representa, lugar donde se baila, diálogos, macho cabrío, grandes dionisiacas. Lugar donde se representa. En realidad es el lugar donde se ve la representación, el teatrón. Nosotros buscamos la palabra teatrón y su origen origen etimológico es lugar donde se ve la representación. Le llamaban teatro al total, por eso es el lugar donde se representa. El fin último de la tragedia es argos, mímesis, catarsis, tiempo, acción. ¿Cuál es la finalidad? Catarsis. Catarsis. Catarsis, claro. ¿Y eso lo menciona quién? Tarsis. Aristóteles. ¿En qué libro? ¿En qué libro menciona Aristóteles sobre la catarsis? Su libro que nos habla acerca de teoría literaria. ¿Cuál es? El arte poético. Correcto. En el arte poético observamos lo que es la finalidad de la catarsis. Ahí se observa ello. No es una parte de la tragedia. Prólogo, párodo, episodio, estásimos, coreautas. Obvio los coreautas. Claro, los coreautas eran parte del coro. Características ajeno a Esquilo. ¿Qué característica es ajena a Esquilo? Aumenta el número a 2 actores. Creó el diálogo. Prefirió el drama aislado. Trabajó en trilogía. Introdujo el prólogo. ¿Cuál será? No sé. Claro, Introdujo el prólogo. Prefirió el drama aislado. Si nosotros observamos, él introdujo el prólogo y trabaja pues las partes, te dijimos, de la tragedia bien específicas. Él no escribe muchas obras aisladas. Él utiliza trilogías casi siempre para sus obras. Te mencionaba solamente una que es solita, es Los Persas, pero los demás son trilogías siempre. Aunque la única trilogía conservada completa es Orestiada. Siguiente, la muerte de Agamenón se da en primera, segunda, tercera, cuarta. Primera. En la primera. 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 Obvio, facilito. 7. Adivina, dice la hija del rey Príamo. Adivina Casandra. hija del rey Príamo. Casandra. Casandra. Una de sus tantas hijas, ¿no? En este caso, Casandra no es hija de la reina Écuba. De Écuba, que es la madre de Héctor y Paris, nada más. Casandra es hija de las otras. ¿Ya? Écuba es la catedral, las otras son la capillita, nada más. Siguiente, dice, el coro de la Orestiada estaba conformado por 12 ancianos, no juega un rol importante. Dialoga por 4 personajes a la vez, lo integró Agamenón, no existe, dice el coro. Cuando hablamos del coro, si ustedes se acuerdan, había la explicación del coro anterior en las diapositivas, veíamos que el coro en Agamenón era las coreóforas, ¿no es cierto? Luego en coreóforas eran el pueblo, y en el caso de las Euménides también eran las erinias, las coreóforas, eran el coro. En este caso estamos hablando en forma general. ¿Quiénes eran el coro? ¿Dialoga con 4 personajes a la vez? ¿Lo integró Agamenón? No, imposible. ¿Qué cosa será? Conformado por 12 ancianos. 12 ancianos. No puedo ver importante. Si recordamos un poquito. ¿La? Claro, recordamos porque ahí interviene ¿qué cosa? El pueblo, pues, ¿no? Y esos son los 12 ancianos. Generalmente a los ancianos se les da papeles relevantes de juicio por la sabiduría que estos representan. Y el coro era un elemento de juicio. La justicia se representa en la tragedia. ¿Dónde hay justicia? Euménides. Euménides, correcto. Y por último, obra donde los hijos de Edipo se pelean por Tebas. Los siete contra Tebas. Correcto, los 7 contra Tebas. Ahí están los 2 hijos de Edipo, ¿no? Hijos y hermanos al mismo tiempo, en realidad. Bien, esa es toda la práctica que hemos desarrollado. ¿Tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, algo que no quede claro, algo que piensen que deben hacer o no deben hacer, algo? A ver. Acá me preguntan en el chat, a ver, dice Miss, ¿en qué periodo se desarrolla la Divina Comedia? La Divina Comedia se desarrolla en el periodo medieval todavía. Estamos hablando del medievalismo, del prerrenacimiento.
Ahí está el Trecento italiano, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca. Ese es el medievalismo, ¿ya? Justo ahí, justo sí se nos responde, ¿no? La Divina Comedia es en el medievalismo en Italia, correcto, en Italia. Ángela dice expiación de las culpas. Sí, precisamente lo que hablábamos de lo que es la catarsis, ¿no? Es la expiación de las culpas, la liberación, que era la finalidad de la tragedia en sí, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que falte? Nada, todo está bien, todo está claro, todo es impoluto en tu cerebro. Por si acaso les voy avisando, ¿ya? Las diapositivas no las van a copiar en su cuaderno, ¿ya? Que es impoluto, o sea, sin mancha, ¿no? Todo muy clarito, muy claro, muy limpio en tu cabecita. Ya, te decía entonces, las diapositivas no las van a copiar en el cuaderno, por favor. La práctica tampoco lo van a copiar, ya, por favor. Eso queda, va a estar en el aula virtual, se va a subir al aula virtual y también va a subirse a través de esto. Como ya les pasé hace un momento la práctica, pero también lo voy a subir en el canal correspondiente a esta semana, para que puedan observar las diapositivas, si tienen alguna duda, puedan verlas mejor. El video de igual manera va subido al aula virtual para que tengan mejor uso de la información. Esta semana todavía no tomamos repasito, ya no tenemos tarea tampoco. Eso ya les vamos a ir informando en el transcurso de la semana. Me pregunta Luis, me dice, ¿el clasicismo buscó la belleza? En general, cuando hablamos de clasicismo, el clasicismo es perfección. Y cuando hablamos de perfección, es la belleza, lo mejor estéticamente hablando, en forma y contenido. Es esa armonía que existe entre la forma y el contenido, ¿ya? Entonces, el clasicismo buscaba algún tipo de belleza estética, sí, porque toda literatura, al ser arte, tenía una finalidad estética. Tiene una finalidad estética necesariamente, ¿ya? Hay una finalidad estética. ¿Alguna otra pregunta? Nada, entonces yo voy a preguntar entonces, ¿ya? Ya que no quieren hablar ustedes, ahora yo voy a hablar. Vamos a ver a mis integrantes acá. A ver. Vamos a preguntar a Andrea. Andrea, activa tu micrófono, por favor. Andreita. Sí, Miss. Ya está, muy bien. Hola, Andreita. Andrea, dime, ¿para qué utilizaban los coturnos? ¿Para qué se utilizaban los coturnos? Son esos tipos de zapatos con taco, ¿cierto? Ajá, ¿para qué se usaban? Para para diferenciar el rango de los personajes, algo así por el tamaño de la altura del taco. Claro, la diferencia entre la importancia que tenía el personaje, no lo que representaba este. Muy bien, ahí hemos visto que alguien nos está contestando también. La grandeza del personaje, importancia del personaje, perfecto, muy bien. Vamos a ver, gracias Andreita. Vamos a preguntar a otra persona. A ver, vamos a preguntar a Brian Vargas. Brian, activa tu micrófono, por favor. ¿Dónde está Brian? Está durmiendo, creo. Brian, activa tu micrófono. No hay Brian. ¿Dónde está Brian? Está mal mi micrófono, dice. Ay, ay, ay. A ver, por el chat, entonces vas a responder. Dime, en el caso de las lenias, ¿qué cosas eran las lenias? ¿Qué eran las lenias, Brian? Brian, ¿qué son las lenias? Nada, no contesta, Brian. Se colgó como la red. A ver, ¿quién puede contestar? ¿Qué son las lenias?
Eran el antecedente de las fiestas dionisíacas. Muy bien, Ángela. Era el antecedente de las fiestas dionisíacas, ¿no? Era antes de las fiestas dionisíacas y tenía un rito mucho más pegado a lo religioso, ¿no? Exacto, muy bien. Fiestas con fines religiosos. Muy bien, Marco. Continuamos. Ahora dos últimas víctimas vamos a buscar. A ver. Vamos a ver a Lapa. Lapa, activa tu micrófono. Lapa, ¿dónde está Lapa? Ya se durmió, creo, Lapa. ¡Lapa! Lapa, despierta, Lapa. Ya, Lapa, a ver, dinos. Ya. Vas a mencionar por qué Pericles consideraba la tragedia con una finalidad didáctica. ¿Dónde está Lapa? Lapa, ¿por qué Pericles consideraba la tragedia con una finalidad didáctica? Aguanta, mis vamos a pensar. Ahora, Lapa, ya se acaba, ya es la hora. Porque lo veía como un acto político o algo así. Ah, claro, el acto político. Pues no, ¿quién puede responder un poco más sobre ello? Para educarlos políticamente. Ah, ahí está, muy bien, Mari, muy bien, ahí está, para educarlos políticamente, porque se educaba al pueblo a través de ellas, correcto. Él lo que quería es educarlos políticamente, específicamente, ¿no? Es lo que buscaba a través de las tragedias y aparte porque tenía toda la gente, la ciudad completa ahí. Nos dice acá quien, José, no dice a mí, pregúntale a Hans, dice. A ti te voy a preguntar ahorita, José, vas a ver. Observaba que la gente estaba reunida en un solo lugar, correcto, ¿no? Porque veía como una enseñanza política de la democracia. Muy bien, perfecto. ¿Entendió? Y por último vamos a preguntar a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a André. Vamos a preguntar a André. Ya está. André, activa por favor tu micrófono. ¿Dónde está André? Poma. André Poma. No aparece André. Ahí está. Tampoco mal el micro. Dice, ay, también está mal el micro. Está mal el micro. Ya, a ver, André. Dime. ¿Quiénes representaban el teatro, la tragedia griega? ¿Quiénes podían representar la tragedia griega? Responde por el chat. ¿Quiénes podían representar la tragedia griega? ¿Nada? Andrés. Yo puedo participar. Claro, a ver, dime, Angie. Sí, Angie, dime. Esquilo, Eurípides y Sófocles. Ah, ya, bueno, ellos se representan como autores, ¿no? Pero en sí, ¿quiénes van a representar el teatro en sí? Solamente los varones, solo varones, nada más. Solo los varones podían representar el teatro griego. Las mujeres no se nos permitía, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. Espero la próxima semana voy a revisar continuamente sus escritos, sus resúmenes de la clase. Estoy viendo que varios chicos han entrado a la clase y algunos se han retirado y ya no han vuelto a entrar. Eso estoy teniendo en consideración, ¿ya? Todos estoy viendo que todos estén presentes en el desarrollo de las clases. ¿Está bien? Todos deben estar y vamos a ver la participación de todos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por esta semana. Ahí vamos a quedar. Ya veremos la próxima semana.